Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Asperosgip. En esta ocasión vamos a continuar con el curso o con el proyecto de realizar una CRUD en PHP y con JavaScript. Para este segundo video vamos a hacer la configuración de nuestra base de datos y la capa de negocios del proyecto. Para empezar, como vamos a utilizar MySQL, tienen instalado SAM. Entonces lo que hacen es activar su MySQL, se van aquí al botón de admin. Eso les va a abrir PHP También tienen que tener activado el Apache, es para que les funcione PHP. Y aquí pues van a tener las bases de datos que tienen disponibles. Se van acá a SQL y vamos a crear las queries. Si no tienen SAM y están trabajando PHP de una manera diferente, pues por eso lo vamos a hacer con queries, pues para que sea fácil de hacer, independientemente de la herramienta. Entonces vamos a create database y la base if not exist, y la base de datos se va a llamar root phpdb. Vamos a crear estas queries en un bloc de notas para más adelante. Para esto le damos aquí control enter y listo, ya nos creó nuestra base de datos. Nos vamos a la base de datos, le damos SQL y vamos a crear la tabla de prueba que vamos a utilizar. Esto hacemos en create table if not exist y la tabla se va a llamar estados en plural, states. La tabla va a tener los siguientes campos, va a tener un ID entero, no nulo, autoincrementable. Va a tener un name, un varchar de 50, not null, y vamos a aplicar esta línea y va a tener un proceso. Listo. Y creémosle su llave primaria, primary key, ID. Listo, eso es todo la tabla. Vamos a copiar y vamos a crear la tabla. Pues ya tenemos la tabla de estados. Vamos a crear nuestro blog de notas y listo. Nos vamos a la tabla de estados. Le damos acá en SQL. Le damos aquí en insert. Y creamos vamos a crear dos registros. ID null, pues para que lo pueda autonumérico, name activo y proceso todos. Duplicamos. Inactivo. Copiamos las queries, control enter y listo. Blog de notas. Listo. Entonces cuando nos vamos a estados, ya tiene dos registros. Listo. Ahora vamos a configurar nuestro proyecto. Listo. Para nuestro proyecto. Dentro de la carpeta db vamos a crear un archivo, una clase, una interfaz que se llame dbconfig.php. Vamos a crear una interfaz, interface, va a tener las siguientes constantes. Va a tener el DNS de MySQL, vamos a trabajar con MySQL, que va a ser igual a lo siguiente. MySQL, dbname, igual al nombre de nuestra base de datos que se llama CRUD phpdb, punto y coma. Nuestro host, que es pues, el host de nuestra conexión MySQL. En este caso es local, entonces 127.0.0.1. Y el puerto de la base de datos en este caso es
3307. Normalmente por defecto es 3306. Como lo pueden ver, si tienen SAM, acá aparece el puerto. Lo tengo en 3307. Listo. User MySQL. El usuario por defecto siempre es root. Pero pues si tienen configurado otro usuario, pues pueden poner su otro usuario. Y el password MySQL normalmente es vacío. Vamos a ver que esto es vacío. Si ustedes abren phpMyAdmin y no les pido ninguna clave, quiere decir que es vacío. Listo. Si tienen pues un usuario, pues lo ponen. Y una contraseña lo ponen. Vamos a crear la configuración de la tabla de las tablas. Creamos una clase que se llame tconfig, que es de tableconfig.php. Y esta es una clase config. Vamos a comentar una cosa que es clase de configuración de tablas. Listo. Entonces, vamos a configurar todas las tablas que vamos a utilizar. Pues acá vamos a empezar por la tabla de estados. Entonces, vamos a crear una constante de state, tabla de estado, que es igual al nombre de nuestra tabla. Como se llama nuestra tabla, state. Vamos a aplicar esto y vamos a poner ahora los campos. Es la raya del piso, ID. Como llama el campo ID, pues ID. Acá va a ir name y acá va a ir process. Entonces ID, name, process. ¿Por qué hacemos esto? Por si llega a cambiar algún nombre en nuestro campo, pues solo lo parametrizamos aquí y no tenemos que configurar todos los archivos. O no tenemos que hacer muchos cambios, solo tendríamos que hacer los cambios acá, en ese archivo, por si nos llega a cambiar o el nombre de la tabla o el nombre de algún campo. Pues para que te toque de una forma más parametrizada. Nos vamos a ir si creamos la ruta de la base de SDB. Entonces definimos un dbpath, database path, y eso está en source db. Listo. Vamos a crear nuestro MySQL connection. Tenemos una clase que se llama MySQL connection.php. Y esa clase lo que va a hacer es, va a implementar ddbconfig. Vamos a importar nuestras rutas. ¿Cómo nos importamos nuestras rutas? Acá ya tenemos cómo importarnos las rutas. De la siguiente manera. Y acá creamos los imports. Vamos a importar pues ese ddbconfig. Hacemos un record once. Como ya tenemos nuestras rutas, acabamos de definir el dbpath y le concatenamos la clase. Voy a verificar una cosa un momentico, que es que... Ah, no, si tiene el enlace al final, excelente. Listo. Entonces, vamos a crear un archivo, un atributo privado, atributos, que va a ser nuestra conexión, que va a ser null al principio. Como nuestro constructor que inicializa la clase, function construct
y nuestro constructor un try catch. Siempre acostumbramos a hacer try catch para validar todos los errores, todas las posibles excepciones que tengamos para llevarlos a un nivel superior. Y si nos sale alguna excepción, pues throw new exception y devolvemos la excepción al nivel anterior, al nivel principal. Listo. Entonces nuestra conexión va a ser de tipo PDO, nuestra conexión MySQL. Entonces vamos a crear una función privada, function get PDO connection. Esa conexión pues va a tener su try catch y el cache va a capturar un PDO exception. Y si no, va a capturar pues una excepción de error. Y listo. En caso de que sea un PDO exception, pues quiere decir que fue un error que no se pudo conectar a nuestra base de datos. Entonces acá lo especificamos. Error de conexión con la base de datos. Y acá vamos a retornar to new PDO y vamos a retornar lo siguiente: dbconfig el DNS de MySQL, dbconfig el user de MySQL, el dbconfig y el password. Y así retornamos una instancia de la configuración de PDO. Listo. Y acá el método público para retornar la conexión. Public function get code. Y listo. Lo único que hace es return this punto connection. Entonces, pues este es punto com que vamos a retornar acá, lo tenemos que llenar acá en el constructor. Entonces, esto va a ser igual a esto. Listo. Pues acá toca poner el método privado. Vamos a validar que esa conexión no llegue nula, ¿no? Que no sea null. Is.com igual a null. Si es null, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar una excepción. New exception. Y vamos a poner error conexión. Base de datos, no. Y listo. Y si no, pues si retornamos nuestra conexión.
Listo. Ya una vez tengamos este archivo de la conexión de MySQL, vamos a crear nuestro modelo. Listo. Entonces acá dentro de model vamos a crear, como es la tabla estado, vamos a crear un modelo state.php. Entonces, la clase es muy básica, tiene sus atributos. Private ID, name, process, tiene su constructor. Constructor vacío y tiene sus métodos que eran ser. Listo. Entonces eso es fácil. Public function. Pues por cada uno vamos a crear uno. Entonces, hacemos lo siguiente. Control D, control D, control D. Copiamos estas variables. Pegamos acá. Con control alt y shift, flecha hacia abajo, seleccionamos así las tres posiciones. Escribimos public function. Ponemos set. Ponemos esto que lo necesitamos. Signo pesos, la variable de llegada, entre comillas. Y acá sería, como es un set, sería un dis punto. Bueno, punto es esta flechita, ¿no? Igual a signo pesos la variable. Entonces acá tenemos nuestro método set. Y acá sería poner id, acá en name en mayúsculas y process en mayúsculas. Y para los métodos getter, lo que hacemos es lo siguiente. Control D, seleccionamos, damos control D, flecha hacia la derecha y ponemos en vez de set, get, borramos la variable de entrada, volvemos a seleccionar, control D, control D, control flecha hacia la derecha, control flecha hacia la derecha para borrar todo. Y listo, ahora sí. Entonces hacemos un borrar. Y hacemos un return de esto. Y listo. Y adicionalmente vamos a crear un método que es public function get JSON, que es donde vamos a retornar un JSON de todos los datos. Vamos a return array. Vamos a retornar un array con las posiciones de los campos. Entonces hacemos lo mismo. Control D. Control Alt Shift, flecha hacia abajo. Control C, comillas, flecha. Y esto es un dis, flecha, la variable. Y listo. Básicamente ya tenemos nuestro modelo de la tabla. Ahora lo que hacemos es crear nuestro servicio base. Nos vamos aquí a DAO
service. Tenemos un archivo que se llama base service. Y lo que hacemos es lo siguiente. Este archivo base service es el que va a tener nuestro método básico para todos nuestros servicios de cualquier tabla que van a ser crear y consultar, y que va a tener nuestro acceso directamente con la base de datos. Entonces aquí creamos la clase, creamos un private con conexión, va a ser igual a null, y acá en MySQL Connection que está acá, no es necesario poner este retorno, pues porque para eso está nuestro método. Nos vamos aquí a base service, y lo que hacemos es public o nuestro constructor, y dentro de nuestro constructor tenemos nuestro try cache. El constructor es por donde inicia el llamado a la clase cuando se hace una instancia. Listo. Si genera una sección, pues la devolvemos. Y listo. Entonces acá vamos a crear un session por ahora. Va a ser igual a new MySQL connection. Llamamos a nuestro constructor y lo que hacemos es decirle que la variable privada que tenemos acá, this.con, va a ser igual a variable sessionCon.getCon. Recordemos que pues esta clase está dentro de DAO. Tenemos que importárnosla. Como no la importamos, pues incluimos nuestro archivo de rutas dentro de nuestro web services y con nuestros imports. Hacemos un requires once de la ruta de path, y a esta ruta le concatenamos nuestra clase de MySQL. Listo. Una vez realizado esto, ahora sí, vamos a crear los métodos de nuestro base service. Entonces creamos un método protegido. Protegido es que es como un método que solo son los diferentes niveles de acceso, ¿no? Método protegido solo se puede acceder desde esta clase y desde una clase que herede esta clase que tenemos. Vamos a crear el método execute update. Execute update quiere decir que va a ejecutar actualizaciones, sea un insert o sea un delay o un update. Acá va a llegar una query y va a llegar unos parámetros que pueden ser un array básico. Nuestro try cache, y vamos a tener otro método que se va a llamar execute query, que este lo que va a hacer es devolvernos los resultados de la base de datos. Esto es para consulta. Entonces acá pues,
método, como un método transaccional y este es como un método de consulta. Listo. Y el execute query también recibe lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De este, es crear un statement, por así decirlo. Voy a llamar la variable dis.conexión y hacemos un prepare y bueno, damos la query. Y lo que vamos a retornar es el resultado de esa ejecución. Execute. Y acá al ejecutarlo pues le enviamos los parámetros. Esto es básicamente lo mismo, solo que acá va a cambiar algo, que acá no vamos a retornar el st, sino que vamos a validar esa data. Entonces los datos van a ser igual al statement y vamos a hacer un fetch all para obtener los datos. Hacemos un pdo dos puntos y hacemos un fetch object para obtener eso en objeto y retornamos los datos. Y listo, ya tenemos nuestro base service. Ahora lo que hacemos es crear nuestra ruta del modelo. Entonces acá vamos a definir la ruta model. Y acá esto está en source y pues model. Listo. Vamos a crear nuestro servicio estado, nuestro repositorio estado, qué pena. Este repositorio son las funciones que vamos a utilizar. Entonces, nos vamos acá, vamos a repositorio, vamos a un archivo que se llame state repository. Entonces, para esto nos importamos las rutas nuevamente. Y vamos a importarnos la nueva ruta que es el nuevo modelo, que es donde está nuestro modelo de estados. Entonces, esto va a ser una interfaz. Se llama, pues, el nombre de la clase. El nombre del archivo es el nombre de la interfaz, qué pena. Y va a tener lo siguiente. Va a tener varias funciones. Entonces, estos son los métodos de implementación. Entonces, un public function, create state. Crear estado. Y eso va a recibir un estado y se va a llamar st. Vamos a uno para leer, uno para filtrar, uno para utilizar y uno para eliminar. Entonces, crear, create all states, esto no recibe parámetros, pues porque lee todos los estados. No para filtrar, read state by filters
uno para actualizar y uno para eliminar. Y listo. Entonces esos son nuestros métodos de implementación. Vamos a crear esta ruta de repositorio. Entonces, y la de servicios de una vez. Entonces la ponemos DAO repo. Y a la de servicios, pues le vamos a poner DAO serv. Y acá sería en DAO slash repository y slash. Y en este caso sería DAO services. Y listo. Ahora creamos pues nuestro archivo de state service. PHP, donde van a estar nuestros métodos implementados del repositorio. Lo que hacemos es el PHP y básicamente es importarnos las rutas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es importar las rutas que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestro repositorio equal once. Entonces DAO repo path. Y ese archivo se llama pues state repository. Listo. Vamos adicionalmente a dar nuestro model path. Ese es state no más. Vamos a necesitar nuestro service DAO serpath y ese es nuestro base service. Y vamos a necesitar nuestro dbpath, donde nos vamos a traer de config para la configuración de nuestra tabla. Y listo, definimos la clase. Entonces esta clase va a extender de base service que tiene nuestra conexión y va a implementar de nuestro state repositorio. Y acá pues vamos a crear todos los métodos que tenemos acá para que no nos salga ningún error. Entonces está este, 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 y este. Entonces vamos a leer el trycast, entonces sacamos trycast de una vez. Trycast exception ets, y acá generamos la sección que se va a volver row new exception. Listo para todos. Y listo para el constructor. Constructor public function construct. Y acá también tiene su trycast exception. Básicamente esto lo que va a hacer es llenar la herencia. Entonces hacemos un parent
construct y heredamos pues los métodos y las funcionalidades y las variables. Y acá vamos a crear un atributo adicional. Atributo va a ser private states, que es el que va a almacenar nuestros estados. Listo, entonces para el método crear, ¿qué hacemos? Voy a crear una query, va a ser igual a, y copiamos la query que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un blog de notas, entonces teníamos esta query. Entonces, insert into, acá va la tabla. Como va la tabla, vamos a poner la tabla. ¿Cómo ponemos la tabla? La tabla se pone de la siguiente manera. Ya tenemos nuestro tconfig y nos tenemos el nombre de la tabla. Pues este, listo. Y eso lo hacemos pues para todos los campos, básicamente. Entonces para el campo name, pues acá construye el piso name. Y para el campo process, voy al piso process. Y para los valores, ponemos signos de interrogación para evitar inyección de código. ¿Por qué no pusimos el ID? Porque el ID es autoincrementable y si no se pone, se genera automáticamente, entonces no hay problema. Hacemos un return y llamamos el método padre de nuestra clase padre, de la que estamos extendiendo, execute update y le enviamos nuestra query. Y los parámetros ¿cuáles son? Estamos enviando de primeras el nombre y de segundas estamos enviando el proceso. Pues como acá nos llega un estado, entonces, punto get el nombre, ¿no? sst get name, coma, st get process. Y listo. Ya acá hicimos el método de creación. Vamos a hacer el método de consulta. Entonces, vamos a iniciar la variable estado this.state que está arriba. Va a ser igual a un arreglo vacío por si no se encuentran datos. Y vamos a crear un object igual al método parent. Al método parent. Y el método que está en nuestro padre es este execute query. Y le vamos a hacer un select asterisco from y el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es de config dos puntos de state. Y listo. Y validamos ese objeto. Entonces, si existe el objeto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for each donde ese objeto le vamos a asignar una llave y vamos a obtener el valor. La llave es el índice y por cada objeto vamos a crear un nuevo estado.
y ese estado vamos a llenar los parámetros. Set ID, donde el valor da igual a ID, que es lo que nos trae la base de datos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con proceso y con nombre. Name, process, name, process. Listo. Y estos estados los vamos a ir llenando con un objeto de tipo estado. En la posición key va a ser igual a un estado, a los estados que vamos creando. Y listo. Teniendo esto, vamos a hacer un return de esos estados. Este es el método más complicado, entre comillas. El método de filtros. Esto no vamos a hacer nada. Un return por null. Al actualizar, pues creamos la query. Update la tabla de config dos puntos de state set los datos. Entonces sería de config dos puntos name igual a signo de interrogación, coma, espacio, punto, de config dos puntos, process, punto, igual signo de interrogación, coma, espacio, punto. Ah, no, acá ya le podemos meter el güerito porque no hay más parámetros. ¿Dónde? Y ahora sí. Punto de config. Dos puntos. ID. Punto igual a parámetro. Esta es nuestra query, ¿no? Esta es la query de un update, ¿no? La ejecutamos. Return parent dos puntos. Eso es el secret update. Le enviamos la query y le enviamos los parámetros. Los parámetros, ¿cuáles son? S de primeras punto get name st, coma, luego al proceso get process y luego al ID y listo. Y solo nos faltaría el método eliminar, que es básicamente copiar. Vamos a copiar este, vamos a cambiar, pues eliminar es igual a delete, run, nombre de la tabla y acá dejamos el where
ID igual a tal. Y acá pues el ID. Y listo. Pues ya tendríamos todos nuestros servicios de la tabla estado. Ahora lo que hacemos es crear nuestro archivo state controller. Controller.php. Le definimos pues nuestra ruta base y una ruta de servicios. Que va a ser nuestro state service. Listo. Acá por el momento solo vamos a definir nuestra vista view y nuestra vista error 500, nada más. Entonces, atributos. Atributos. Es un private service. Listo. Y acá en métodos. Function view y public function error 500. View nuestro básico trycast. Así que vamos a tener. En esto cambia, lo único que cambia es que esta vez cuando nos salga try catch, como ya en nuestro controlador, vamos a redireccionar a nuestra función error 500 y le damos a enviar una excepción. Entonces acá va a llegar una excepción. Y pues para nuestro error 500 hacemos un record once. Punto error 500. Punto PHP. Entonces lo que vamos a hacer es consultar nuestros registros. Entonces, this.service va a ser igual a new state service. Luego vamos a crear el estados igual a this.service punto read all state. Vamos a ponerle states. Vamos acá hasta nos vamos acá al repositorio. Se va a llamar states. Vamos acá y acá se va a llamar state. Listo. Entonces, ahora sí. Y hacemos el record once de la vista. ¿De qué vista? De la vista que todavía no existe, la vamos a crear. Acá en Page, vamos a crear una carpeta que se llame States. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo que se llame list.php.
y listo. Vamos a definir la ruta page creo que ya está definida. Vistas, errores, no. Vamos a definir una ruta page, view, page, y acá pues entra a page. Request once, esto, y le concatenamos. Verifico una cosa, esto. Y luego concatenamos, pues, que entra la carpeta states list.php. Y ya, en este list.php, ahora hacemos un extremo 2.5, lista de estados. Y acá lo único que hacemos es un H1, lista de estados. Y acá hacemos un hecho que es así. Tenemos un JSON encode. De state. Y listo. Y para que esta ruta nos funcione, en welcome damos la ruta. Tenemos un href que lo que hace que es que apunta o apunta al controlador state, es state controller, y a la acción view. Entonces, se supone que cuando nuestro índice relación acá va a irse al controlador state controller y va a ejecutar el método view. Entonces acá va a llegar a state controller, al método view. El método view lo que hace es llamar este state service, que llama el método read all states y llena esta variable estados. Entonces este método read all state lo que hace es una consulta a la tabla de estados. Esta consulta la hace a partir de este execute query. Este execute query lo que hace es preparar una consulta y devolver un listado de objetos. Esta conexión la hace a partir de esta otra conexión de MySQL. Esta conexión de MySQL la hace con las variables globales que ya definimos. Y listo, entonces. Nos vemos acá, recargamos. No veo nuestro href. Vamos a verificar que esté guardado el archivo. Welcome, welcome. Ah, es que no tiene nada. Entonces acá, lista de estados. Verificamos ahora sí. Estados. Y nos devuelve. Y nos está volviendo dos posiciones. Pero no nos está volviendo nada. O sea que debe ser que tenemos algo mal. Entonces verifiquemos. Verificar que todo se esté implementando correctamente. Hacemos vamos a hacerlo por ahora sí. For each stage. Vamos a ponerle un as s y vamos a hacer un hecho eso.getID getName para ver que todo esté funcionando correctamente. Y listo, activo e inactivo. Listo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.